El polígono industrial. Las avenidas, en las afueras de una ciudad que parecía tragada por el cemento, era un purgatorio de chapa y humo. Naves gigantescas, con los colores desvanecidos por el tiempo, se alineaban bajo un cielo casi siempre plomizo. Dentro de una de esas naves, en lo que se conocía como Talleres Sol, Andrés Romero luchaba contra un perno obstinado. Andrés tenía 42 años, y sus manos eran un mapa de su vida. Callos gruesos y cicatrices finas que contaban historias de aceite caliente y presiones altísimas. Era la personificación de la precisión. Llevaba 12 años trabajando allí, 6 días a la semana, 10 horas diarias. Cada giro de llave, cada pieza reemplazada, era por Elena, su hija de 10 años. Ella era el único faro que le quedaba desde que su esposa, Laura, había sido consumida por una enfermedad rápida 3 años atrás. Andrés había crecido en un orfanato, sin conocer nunca a sus padres. Por eso, estaba decidido a darle a Elena una vida segura, una vida donde el futuro no fuera una incógnita sombría. Aquel jueves de invierno, el aire estaba pesado. Andrés estaba debajo de un BMW M4 2024, un coche de alta gama que pertenecía a un fiscal de renombre que el dueño del taller, Ramiro, no podía permitirse molestar. Las órdenes de Ramiro esa mañana, puntuadas por un escupitajo irritado en el suelo, habían sido brutales. Este coche tiene que salir perfecto para las 2 de la tarde. Este cliente paga la mitad de nuestro alquiler anual, Andrés. No lo eches a perder. Eran exactamente las 11:30 de la mañana, cuando el estruendo habitual de los motores fue rasgado por un grito agudo y desesperado. No era un grito de rabia o de susto, sino de súplica, de angustia animal. Andrés soltó la llave inglesa, un trozo de acero que pesaba casi 2 kilos, y corrió fuera, con la grasa escurriéndole por el brazo, sin siquiera pensar en las advertencias de Ramiro. En la acera, frente al taller, una escena de horror se desarrollaba. Una niña de unos 8 años se había desplomado en el suelo convulsionando suavemente. Sus labios se estaban volviendo de un morado oscuro, casi negro, y sus ojos entrecerrados pedían aire que no llegaba. Una mujer con un tailleur carísimo, ahora manchado con el polvo de la calle, estaba arrodillada a su lado, con el rostro cubierto de lágrimas. Gritaba pidiendo ayuda, pero la calle estaba vacía, salvo por ellos y la niebla fría del día. Andrés reconoció los síntomas de inmediato. Había visto a un vecino morir así hacía muchos años. Shock anafiláctico. Preguntó a la mujer, con una voz sorprendentemente firme, a pesar del corazón acelerado, qué había sucedido. Ella consiguió sollozar entre pausas cortadas, que el pediatra le había cambiado el antibiótico a Lucía esa mañana. El mecánico no necesitó más información. Supo, con la certeza fría de quien ve la muerte de cerca, que tenían, como mucho, 10 minutos antes de que el cerebro de Lucía comenzara a fallar. El hospital central más cercano estaba a unos 15 minutos en coche con tráfico normal. Una ambulancia, para esa zona industrial olvidada, tardaría 20. Detrás de él la voz de Ramiro estalló, más fuerte que cualquier motor. «Andrés, vuelve aquí ahora mismo, inútil. Estás cubierto de aceite. El fiscal llega en 1 hora». Pero Andrés ya había tomado su decisión. Se giró por un instante y vio a su jefe, el rostro encendido de furia y avaricia. Vio el BMW abierto. Vio los 12 años de trabajo, de sudor y de sacrificio que estaban a punto de desvanecerse por culpa de aquel momento. Luego, miró de nuevo a Lucía, que apenas respiraba. La elección fue instantánea e irracional, la única elección humana posible. Tomó a la niña en brazos. Era increíblemente ligera, frágil como un pájaro herido. Su mono de trabajo, pesado de grasa, manchó el tailleur de la madre, pero a ella no pareció importarle. «Vamos», le gritó a la mujer corriendo hacia su vieja furgoneta Renault Kangoo del 99, más óxido que metal. La madre, aturdida, subió detrás, sosteniendo a su hija. Andrés pisó el acelerador con fuerza desmedida, arrancando del taller con un chirrido de neumáticos que hizo que Ramiro se tambaleara, gritando amenazas de despido. Los 15 minutos siguientes fueron una pesadilla pura, movida por la adrenalina.
Andrés condujo como un loco, ignorando semáforos en rojo y tocando el claxon sin parar. La madre de Lucía, detrás, lloraba y susurraba a su hija que aguantara. Miraba por el retrovisor cada pocos segundos, observando el rostro pálido de Lucía. El miedo no era a perder el empleo, sino a que la vida de esa niña se apagara en sus brazos. Llegó al hospital central derrapando, tomó a Lucía y corrió dentro de urgencias gritando: «¡Shock anafiláctico! ¡Rápido!». Los médicos actuaron como un torbellino. Una doctora le arrebató literalmente a la niña de sus brazos grasientos y desapareció tras las puertas metálicas. Andrés se quedó allí, cubierto de aceite, temblando. La madre de Lucía, que se presentó como Valeria, se desplomó en una silla, el rostro entre las manos, consumida por el pánico. Media hora se hizo eterna. Cuando la doctora salió, exhausta, anunció con una sonrisa: «La hemos estabilizado. Se ha salvado por los pelos. Si hubieran esperado a la ambulancia, no lo habría logrado». Andrés sintió que las piernas le fallaban por la liberación de tensión. Valeria lo abrazó con tal fuerza, ignorando la grasa, y le dio las gracias con voz rota. «Usted ha salvado a mi hija. Usted ha salvado mi vida, señor». «Andrés Romero», respondió él, ronco. «Andrés Romero», repitió ella, con los ojos rojos fijos en él. «Nunca olvidaré su nombre, nunca». Andrés esperó hasta estar seguro de que Lucía estaba bien. Entonces, la ansiedad amarga reemplazó el alivio. Volvió al taller Sol. Eran las 2:10 de la tarde. Ramiro lo esperaba en la puerta de su minúscula oficina, con los brazos cruzados y el rostro morado de ira contenida. Apenas dejó que Andrés entrara antes de arrojar un sobre grueso sobre el escritorio. «Carta de despido», gruñó Ramiro. «Abandono de puesto de trabajo. Por culpa de una niña que ni siquiera conoces, perdí al fiscal. 50.000 euros anuales de contrato, perdidos. 12 años de trabajo aquí, tirados a la basura». Andrés no respondió. Recogió sus pocas herramientas personales, saludó a los compañeros que lo miraban en silencio con los ojos bajos y salió del taller por última vez con el sobre del despido en la mano y la certeza de haber hecho lo correcto. Esa tarde, al llegar a su pequeño apartamento en barrio Los Sauces, Elena corrió a abrazarlo. Andrés la apretó con fuerza, mintiendo con una sonrisa sobre lo maravilloso que había sido su día. No le contó del despido, ni de los escasos ahorros que tenían. Se fue a dormir, deseando que, por una vez, el universo recompensara a los hombres buenos, pero creyendo que el mundo no funcionaba así. La mañana del viernes amaneció fría y gris, tal como Andrés había presentido. El peso del despido era palpable, pero el hábito era más fuerte. Se levantó a las 6 de la mañana, preparó el desayuno para Elena y la acompañó al colegio. Al verlo todavía en casa, la niña notó algo extraño. «Papá, ¿no llegas tarde al taller?», preguntó Elena. Andrés forzó una sonrisa. «No, mi amor. Papá se tomó el día libre, a disfrutar». La alegría pura de su hija, una sonrisa que iluminó la calle, fue un puñal en su corazón y a la vez una cura. Él se despidió de ella y regresó a su modesto apartamento, sintiendo la urgencia de encontrar una solución. Se sentó frente a su viejo ordenador y pasó la mañana revisando anuncios de trabajo. Un mecánico de 42 años, despedido y sin buenas referencias en el mercado laboral, era un pronóstico sombrío. Envió 17 currículums antes de las 9:30 de la mañana, con la amarga certeza de que las respuestas serían mínimas. Fue en ese instante exacto cuando el silencio matutino del barrio fue rasgado por el ruido grave y profundo de motores potentes y costosos. Andrés se levantó para mirar por la ventana. El corazón le dio un vuelco. Estacionados en fila frente a su edificio, como naves espaciales alienígenas, había 5 coches ejecutivos de color negro. No eran coches normales, eran sedanes blindados relucientes que parecían absorber la poca luz del día. Los vecinos se asomaban a las ventanas y se congregaban en las aceras murmurando con curiosidad. La puerta del primer coche se abrió con un clic silencioso y de allí descendió Valeria Vega, la madre de Lucía. Estaba irreconocible. Lejos de la mujer desesperada de la acera,
Vestía un tailleur gris perfectamente cortado, tacones altos, y su cabello estaba recogido. Parecía salida de una revista de negocios, emanando un aura de poder y determinación. De los otros coches bajaron 4 hombres de traje oscuro, con rostros serios y maletines de cuero. Andrés tragó saliva. Intentó en vano alisarse la camiseta arrugada. Los 5 subieron directamente a su pequeño piso de 2 habitaciones. Valeria apenas esperó para sentarse. Fue directa al grano. «Señor Romero, antes que nada, Lucía está en casa y completamente recuperada, gracias a usted», comenzó ella, con una voz tranquila, pero cargada de intensidad. «Lo que sucedió me hizo reflexionar profundamente. Le dije que nunca olvidaría su nombre». Luego se presentó. «Mi nombre es Valeria Vega. Soy la CEO del Grupo Delta, un conglomerado que factura más de 800 millones de euros al año en metalurgia y logística. Mi hija, Lucía, es lo único que me quedó de mi difunto esposo, que perdí en un accidente de aviación. Si la hubiera perdido a ella, no habría sobrevivido». El peso de sus palabras llenó la pequeña sala. Andrés, el mecánico despedido, estaba frente a una de las mujeres más poderosas de la ciudad. El silencio era denso. «Usted arriesgó su estabilidad y, como descubrí, su empleo, por una niña que no conocía. Usted eligió una vida humana en lugar de un cliente lucrativo. Es un principio que es imposible de tasar», dijo ella, haciendo un gesto a uno de sus asistentes. El hombre abrió la primera carpeta de cuero y deslizó un contrato de trabajo sobre la mesa de fórmica de la cocina de Andrés. «Esta es mi oferta», anunció Valeria sin rodeos. «El cargo de jefe de taller y mantenimiento corporativo del Grupo Delta. Un salario neto de 5.000 euros al mes, pagas extra y seguro médico privado. Horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. Tendrá su propia oficina. Un equipo de 5 mecánicos de élite bajo su supervisión y acceso a la tecnología más moderna». Andrés estaba en estado de shock. Sus ojos apenas podían procesar los ceros del sueldo. Era casi 4 veces lo que ganaba con Ramiro, con condiciones de trabajo que parecían un sueño. Pero el giro no se detuvo ahí. El asistente abrió la segunda carpeta. Dentro había fajos y fajos de billetes de euro. Un olor a papel nuevo y seguridad flotó en el aire. «Y este es un regalo», dijo Valeria con firmeza. «No es un adelanto, no es deducible, ni un préstamo. Es una donación de 50.000 euros en efectivo. Es nuestra gratitud por haber salvado a Lucía. Es suyo». Andrés miró el dinero, luego a Valeria, y sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Se levantó, tambaleándose. «Yo no puedo aceptar, señora Vega. Es demasiado». «Demasiado», tartamudeó él, sintiéndose avergonzado por toda esa riqueza en su cocina simple. Valeria se levantó y se arrodilló frente a él, tomando sus manos callosas. «Andrés», dijo ella, usando su nombre de pila, «mandé investigar su vida. Sé del orfanato, de la pérdida de Laura, de cómo usted se levantaba a las 5 de la mañana por Elena. Sé que cada euro que ganaba era para darle un futuro. Sé que solo tiene ahorros para unos 3 meses. Por favor, acéptelo. No por usted, sino por Elena. Es una oportunidad de darle el futuro que usted soñó». Al oír el nombre de su esposa y de su hija, al saber que ella conocía su dolor y su sacrificio, las barreras de Andrés se derrumbaron. Lloró incontrolablemente como no lo hacía desde la muerte de Laura. Valeria Vega, la CEO, lo abrazó allí, en su humilde cocina, y lo dejó llorar. Cuando finalmente pudo hablar, susurró: «Acepto, acepto todo». El acuerdo quedó sellado. Antes de irse, Valeria le dio una última mirada. «Nos vemos el lunes. El chofer vendrá a buscarlo a las 8 en punto de la mañana. Y recuerde, en el Grupo Delta valoramos el carácter por encima de todo». Los 5 coches ejecutivos se fueron con el mismo silencio imponente con el que llegaron. Andrés cerró la puerta. Solo en su cocina miró el dinero y el contrato. Había perdido su trabajo por hacer lo correcto, pero en un giro del destino que desafiaba toda lógica, había ganado mucho más. El lunes por la mañana
marcó el comienzo de la nueva vida de Andrés. Puntualmente a las 8 de la mañana, un sedán negro inmaculado se detuvo frente a su edificio. Se sentó en el lujoso asiento de cuero, sintiéndose extraño y fuera de lugar, mientras el coche lo llevaba a la sede del Grupo Delta. El nuevo ambiente era un universo de distancia del polvoriento Talleres Sol. El centro de mantenimiento era una nave amplia y limpia, bañada por luz natural, equipada con elevadores hidráulicos de última generación y herramientas de diagnóstico de vanguardia. Su nuevo equipo de 5 mecánicos lo recibió con respeto. Su oficina, pequeña pero funcional, tenía un escritorio, un ordenador y, lo más importante para Andrés, una ventana. Los primeros días fueron intensos, pero satisfactorios. Andrés aplicó su vasta experiencia y sobre todo su humanidad. Enseñaba en lugar de gritar y trataba a sus subordinados con la dignidad que Ramiro nunca le había otorgado. En pocas semanas, los costes de mantenimiento de la flota cayeron un 30% y la satisfacción del equipo se disparó. El mayor regalo, sin embargo, era la rutina. Por primera vez en años, volvía a casa todos los días a las 5:30 de la tarde. Cenaba con Elena, la ayudaba con los deberes y le leía un cuento antes de dormir. Por fin, era un padre presente, y la diferencia en la sonrisa de Elena era su mayor recompensa. 3 semanas después de su llegada, Valeria Vega apareció en el taller. Estaba acompañada por Lucía. La niña corrió hacia Andrés con un dibujo arrugado en las manos. El dibujo mostraba a un hombre grande, con el mono sucio, sosteniendo a una niña pequeña. Arriba, con letras torpes de niña, se leía: «Mi héroe Andrés». Andrés tomó el dibujo con manos temblorosas. Lucía, sonriendo, le dijo que su madre le había contado que él era la persona más buena del mundo. En ese momento, mirando a Valeria, se dio cuenta de algo más profundo que la gratitud. Ambos habían perdido a un cónyuge. Ambos criaban a una hija solos. Ambos conocían la soledad que aplasta cuando las luces se apagan. Había una complicidad silenciosa. En los meses siguientes, sus conversaciones de trabajo empezaron a alargarse. Hablaban del desafío de ser padres solteros, del dolor que sentían y de la fuerza que encontraban en sus hijas. La soledad que los envolvía comenzó a retirarse, como la niebla al amanecer. El gran e inevitable giro ocurrió un jueves por la tarde. Un director de compras entró en la oficina de Andrés, visiblemente incómodo. «Andrés, Ramiro de Talleres Sol está aquí. Quiere hablar sobre un contrato de mantenimiento para 20 de nuestros vehículos». El corazón de Andrés dio un salto. Ramiro, el hombre que lo había despedido por salvar una vida. Mantuvo la calma y pidió que el hombre entrara. Ramiro entró y su rostro se puso morado al ver a Andrés sentado en la silla de jefe de taller. «Romero, ¿qué significa esto? ¿Cómo conseguiste este puesto?», explotó Ramiro. «Fuiste despedido por mí por incompetencia, por abandono». Andrés, relajado y confiado, no se inmutó. «Ramiro, el hecho de que me despidieras por salvar la vida de una niña dice mucho más de tu humanidad que de mi competencia. Si quieres discutir contratos, hablemos profesionalmente. De lo contrario, te pido que te retires». Fue entonces cuando el destino, bajo la forma de Valeria Vega, entró en la sala. Preguntó si había algún problema. Ramiro miró al aseo, luego a Andrés, y la realización lo golpeó como un rayo. «Eres tú. Tú eres la madre de la niña», gritó Ramiro. «Tú lo pusiste aquí, por venganza». Valeria respondió con una frialdad cortante. «El señor Romero sacrificó su sustento para salvar la vida de mi hija. Yo lo contraté porque, además de ser el mejor mecánico, demostró ser el mejor hombre que he conocido. Usted, en cambio, lo despidió por demostrar humanidad. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter y la ética de su empresa». Ramiro intentó defenderse. «Solo estaba gestionando la empresa. No podía permitirme perder clientes». Valeria se acercó a la mesa, su mirada de acero fija en el exjefe. «Yo no puedo permitirme hacer negocios con alguien que castiga la bondad. Su contrato está rechazado, Ramiro. Pido a Andrés que le acompañe a la salida». Ramiro salió humillado y furioso, consciente de que había perdido. Había castigado a un hombre bueno y el mundo le estaba pasando factura con intereses. Esa noche,
Andrés y Valeria salieron a cenar solos por primera vez. Ella confesó que lo consideraba un verdadero héroe. «No soy un héroe», dijo él, mirando sus manos callosas. «Solo soy un mecánico tratando de hacer lo correcto». «Es exactamente por eso que eres extraordinario», respondió ella sonriendo. Esa noche se selló el comienzo de una relación adulta y cautelosa. Comenzaron a verse los fines de semana. Lucía y Elena se volvieron inseparables, dos almas que habían encontrado consuelo mutuo. La soledad que los había atormentado estaba finalmente desapareciendo. La relación entre Andrés y Valeria floreció. 6 meses después de aquella primera cena, eran una pareja oficial. Lucía y Elena estaban eufóricas. Hablaban de mudarse juntos, de unir formalmente las dos familias que habían nacido de un momento de crisis. Una noche de verano, en la terraza del apartamento de Valeria, ella tomó la mano de Andrés y le confesó: «Tengo miedo de ser feliz. Siempre que he estado en este lugar lo he perdido todo. ¿Y si te pierdo a ti?». Andrés le apretó la mano. «Yo también tengo miedo de no ser un buen padre, miedo de perderte como perdí a Laura. Pero he aprendido que el miedo no puede detenernos. Podemos arriesgarnos a ser felices, sabiendo que nada es seguro, pero que vale la pena intentarlo». Valeria sonrió entre lágrimas. «Eres más sabio de lo que pareces». «Solo soy un mecánico», respondió él, «que ha aprendido que a veces las cosas más rotas se pueden arreglar si encuentras las manos adecuadas y la paciencia necesaria». Se besaron, sellando la promesa de su futuro. 2 años después de que Andrés fuera despedido, él y Valeria se casaron en una ceremonia íntima. Lucía y Elena fueron las damas de honor, ambas con vestidos idénticos y sonrisas que iluminaban la sala. Mientras pronunciaba sus votos, Andrés miró a su esposa y se preguntó cómo la vida podía cambiar tanto. 2 años atrás, era un mecánico despedido, asustado por el futuro. Ahora era esposo, padre de 2 hijas y un directivo respetado. Pero la belleza no estaba en el título o en el dinero. Estaba en el momento en que, en la mañana de Navidad, Lucía lo llamó papá por primera vez, haciéndole llorar sin vergüenza. Estaba en la sonrisa recuperada de Elena. Y estaba en la mirada de Valeria, que le decía: «Gracias por recordarme que el amor todavía existía y que valía la pena arriesgarse». Durante el brindis, Andrés dijo: «Hace 2 años, elegí salvar una vida en lugar de salvar mi trabajo. Pensé que lo había perdido todo, pero en realidad lo gané todo. Gané amor, una familia, y aprendí que a veces el universo recompensa a las personas buenas, aunque parezca imposible». Valeria añadió: «Andrés me salvó a mí también. Me recordó que elegir la humanidad en lugar del beneficio no es ingenuidad, es la forma más pura de fuerza». Las niñas corrieron a abrazarlos y Andrés comprendió la verdadera riqueza. No se medía en dinero, sino en esos abrazos, en esta familia que no había nacido de la sangre, sino de la elección consciente de amarse. Ramiro, el ex jefe, cerró Talleres Sol 2 años después de la boda de Andrés, sin clientes y sin reputación. Andrés supo de la noticia, pero no sintió alegría, solo una leve tristeza por un hombre que había olvidado que las personas recuerdan cómo las has tratado. Los años pasaron dulces y rápidos. Lucía y Elena crecieron como verdaderas hermanas. Andrés se convirtió en director operativo del Grupo Delta, llevando la misma humanidad a la empresa. Pero todos los años, en el día exacto en que salvó a Lucía, Andrés llevaba a sus 2 hijas al Hospital Central. Llevaban flores a los médicos de urgencias y donaban dinero, recordando juntos que la vida puede cambiar en un instante, en una sola decisión de coraje. Y cada año, mirando a sus hijas, Andrés agradecía a la misteriosa fuerza que gobierna el universo por haberle impulsado a hacer la elección correcta, porque al final la humanidad había sido la más grande de las recompensas.